Estamos. Bueno, Alberto, pues finalmente, después de hacer muchos programas realmente separados, ha llegado el merge, ¿no? Hemos conseguido finalmente estar juntos y además con con un escenario aquí que hemos preparado en Quito Plaza para que a partir de ahora podamos realmente contar mucha parte de la actualidad de lo que pasa en este mundo. Así es, y es que a partir de ahora vamos a tener un plató en el que vais a poder participar de esta sesión de actualidad. No solamente vamos a tener más recursos, sino que podréis participar de la sesión y bueno, quizás en algún momento pues tendremos algún detalle con los asistentes o incluso podamos hacerles participar de alguna forma. Totalmente. Además, yo creo que es una parte muy importante y ahora lo hablaba cada vez más con Fan on the Ride, que es importante realmente tener una forma de comunicar bien y tener realmente medios. Y yo creo que, bueno, tenemos un espacio aquí en Madrid espectacular. Queremos que aproveche toda la comunidad nuestra y que nos sirva para comunicar mucho mejor. Bueno, Jesús, y cuéntanos, ¿qué tal ha ido en Colombia? ¿Cómo ha sido ir Bogotá? Bueno, realmente podemos decir que estamos ante, yo creo que uno de los mayores eventos de innovación financiera realmente del mundo. Y además creo que antes probablemente iríamos a San Francisco, iríamos a Londres, iríamos a Nueva York, pero lo hemos tenido en Bogotá. 7.000 personas prácticamente allí en uno de los eventos más importantes. La Fundación Ethereum de alguna manera quiere reconocer la importancia que tiene Latinoamérica y el castellano también para todo el proyecto y yo creo que haciendo también en Bogotá de alguna manera reconociendo un poco todo lo que es el agua allí. Creo realmente que el caso de uso a día de hoy evidentemente allí, en muchos de estos países, es muy evidente por la necesidad realmente que cocina, pero es impresionante encontrarnos con un evento de este nivel, donde se ha hablado mucho castellano y creo que esto va a tener un impacto, lo ha tenido ya para lo que es la ciudad de Bogotá y creo que realmente ha puesto en manifiesto bueno, que se puede organizar un evento de primer nivel y a día de hoy había que estar en Bogotá para seguir probablemente los últimos avances en innovación financiera. Han sido muchos los proyectos que hemos podido ver allí. Hemos seleccionado a los ganadores y vamos a repasarlos brevemente, pero antes vamos a dar comienzo con las noticias, empezando por aquellas que tienen que ver con la comunidad. Y lo primero que tenemos que recordar es que todos los viernes estamos teniendo una sesión en la que damos a conocer este curso y resolvemos todas las dudas del mismo. Siempre tratamos de dar una clase sobre algunos de los contenidos que vais a poder ver en él. Y se trata de un curso, como ya sabéis, destinado a personas que quieren tener un recorrido en el ámbito de DeFi, que comienzan desde cero, sin conocimientos en finanzas o en tecnología, y a los que vamos a acompañar personalmente Jesús y yo, formándoles y después acompañándoles en el proyecto. No sé si lo estamos viendo en YouTube, me informan. Vaya, vamos a ver. Vale. Se eliminó de YouTube. Bueno, parece que tenemos algún problema. No Bueno, importa. estamos dependiendo. Lo subiremos después a YouTube. Estamos saliendo en LinkedIn. Muy bien. Bueno, hablabas un poco de la inversión, ¿no? Bueno, realmente es realmente importante, es muy complicado, realmente estamos en un mundo muy denso y creo que a veces de alguna manera actualizarse a lo que está pasando en el último momento es complicado. Creo que estas inversiones son una excelente forma de hacerlo y poder entrar de alguna manera en materia con gente además del sector y luego tratando temas de actualidad, vamos, totalmente reciente. En la última sesión tuvimos entre los alumnos a personas que venían de CNMV, del Congreso de los Diputados, de compañías como MAU o Estrella Galicia e incluso algunos CEOs de compañías como por ejemplo Creditea. Y el curso está diseñado para que podáis tener networking personalizado con las personas más relevantes del STEM. Es por esto que solamente admitimos a 15 personas y es por esto que hacemos el esfuerzo personal de dedicarle pues todos los recursos que podemos, tanto Jesús como yo, para formar a estas personas. De hecho, la idea, de alguna manera, hemos diseñado de una forma en la que realmente la gente, los profesionales que vengan, tengan la mayor exposición en el menor tiempo y tengan, sobre todo, de alguna manera, una entrada en la pura actualidad. Creo que es difícil, pero bueno, hemos intentado hacerlo de la forma en la que la gente realmente entre a un nivel de conocimiento que le ponga al día. Y como cada lunes, hoy hemos tenido una nueva sesión de Token Engineering. ¿Qué es lo que nos puedes contar, Jesús? Porque si no me equivoco, ya has hecho el examen del primer módulo y has conseguido tu primer NFT. ¿Qué es lo que implica? ¿Ha sido difícil? Bueno, primero decir que en Bogotá justo lanzamos Token Engineer, estuvimos ahí con todo el grupo, estuvimos con la persona que hicieron, bueno, los primeros papers donde se habla por primera vez de Token Engineering como término y realmente hemos estado con todo el equipo que ha hecho desarrollo un poco de todo este tipo de conocimiento, aterrizarlo realmente bueno, pues a un máster o un curso, que realmente va a generar la primera promoción de ingenieros de tokens.
Bueno, realmente es un curso muy denso, lo estamos tratando aquí semana por semana, se espera de alguna manera que se pueda completar en 4 meses con una dedicación de 7 horas y realmente es una formación, bueno, creo que bastante extensa y creo que importante, lo hablábamos en el curso de ayer, creo que no se pone a veces importancia lo suficiente en esos diseños económicos de los tokens y bueno, pues ahí está. Yo de hecho acabo justo de pasar el primer módulo de examen y que van a dar NFTs que no son transmisibles. Y nada, animo a que todos seamos y espero que podamos tener en España un montón de ingenieros de tokens porque esto va a hacer a los proyectos mucho más solventes, tener gente con esta experiencia y este conocimiento. Y nada, complicado, pero nada que no se pueda estudiar. Muy interesante, los NFTs son soul bones. Sí, sí, creo que eso es como la idea un poco realmente es que ese tipo de acreditaciones solo estén de alguna manera solo se puedan entregar a ciertas personas y bueno, pues es una forma también ya, y lo veremos yo creo que en adelante, de reconocer de alguna manera este tipo de conocimientos y reputación realmente con este tipo de NFTs. Si estáis en la comunidad de CryptoPlaza, recordad preguntad por este curso en el canal. El curso es gratuito y la certificación también. Creo que es una de las pocas ocasiones que en general encontramos a lo largo de nuestra carrera profesional para formarnos en algo tan puntero como el diseño de tokens y que además es formación gratuita. Además, vamos a intentar también que la gente que esté en nuestra inmersión también, bueno, le invitaremos a hacer este curso y le daremos también conocimiento para que pueda realmente hacerlo. Aunque lo hacemos gratuitamente, pero lo haremos. Y hay que ver un poco aquí quién está a día de hoy detrás de estos cursos. Fijaros que tenemos a OneCaex, uno de los fondos más importantes de todo el mundo, con Sensis, que es realmente bueno, la organización prácticamente que está liderando todo Ethereum y nosotros humildemente CryptoPlaza, con lo cual yo creo que esto habla un poco de la importancia de este conocimiento, de esta. Pues seguiremos de cerca el grupo de Token Engineering. Recordad, lo tenéis en Discord y preguntad por él en Telegram si os liáis a la hora de acceder al contenido. Y recordad que aún quedan entradas para el CryptoPlaza Forum. El año pasado muchísima gente se quedó sin poder asistir. Tenemos ponentes de primer nivel y se trata de un evento que se celebrará en el Palacio de Neptuno, que ya se ha convertido en todo un referente de eventos cripto, donde tendremos diferentes experiencias, algunas relacionadas con los videojuegos, y a ponentes de la talla como por ejemplo Francesco Rezzi, Julien, va a venir también Luca Mossini de Enzyme, el proyecto de Avantgarde. En fin, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Santiago Siri, Santiago de los Santos también. Jorge Izquierdo. Jorge Izquierdo también, que me ha presentado un proyecto muy interesante. No nos olvidemos que el fundador de Aragon ha presentado un proyecto fin.org realmente potente, Human Node, y todavía nos quedan 4 o 5 que esperar. Yo creo que probablemente estemos ante unos eventos con más ponentes internacionales, por no decir que más realmente en España. Y no hay que olvidar que siempre, bueno, hace 4 años ya hablamos de este evento, es la 4ª edición de CryptoPlaza Forum. Hace 4 años era complicado realmente hablar de cripto y hablar de economía y hablar de forum, pero realmente la gente que estuvo en estos eventos estuvo justo en la última milla de conocimiento. Creo que evidentemente, si queréis estar atentos a lo que es la última milla, creo que probablemente tengáis que, y además queréis hacerlo desde nuestro país, creo que es una de las pocas oportunidades. Aquí vamos a hablar de las nuevas tendencias realmente que se van a ver en cripto y para ello traemos de verdad a gente de primer nivel y nos quedan algunas confirmaciones. Y bueno, vamos con un vídeo que Jesús nos has pedido poner. Tiene que ver con algo que has visto en la conferencia de Bogotá. ¿Qué nos puedes contar sobre este vídeo? Bueno, esta es una de las conferencias de alguna manera es una de las charlas de la ceremonia, de inicio de la ceremonia, y creo que hay un mensaje muy interesante que habla de una de sus fundadoras, que habla un poco de la filosofía de Ethereum y lo que llaman la filosofía de sustracción. Es interesante porque cuando nos metamos a todo este ecosistema estamos viendo cosas que no son nada tradicionales en el mundo normal. En el mundo normal una empresa trata de coger toda la responsabilidad, intentar de alguna manera llegar a todos los sitios donde puede realmente ser solvente sus negocios, que realmente puede llegar a abordar, porque eso al final genera un mayor beneficio para la empresa. Bueno, la política de Ethereum es totalmente diferente y creo que eso lo que hace es que intenten focalizarse en lo que realmente pueden hacer y que por defecto hayan elegido realmente no crecer o crecer de una forma como si fuéramos, intentar de alguna manera delegar cosas en la comunidad. Y un poco la razón de todo eso, que lo explican muy bien, creen que la comunidad va a ser mucho más fuerte realmente si hay un montón de gente a la que se le da la capacidad de añadir valor. Pero básicamente una de las creencias de Ethereum es que es tan potente que realmente
pues tan impresionante que no debería ser propiedad de ninguna organización individual, ni incluso la Ethereum Foundation. Creo que es de alguna manera filosofía y creo que es algo que no habremos visto mucho en todas las empresas que tienden a establecer monopolios y a intentar de alguna manera abarcar todo lo que puedan abarcar. De hecho, las leyes que tenemos, muchas de las leyes que tenemos a día de hoy, tratan de alguna manera de reducir esta capacidad de crear monopolios. Muy interesante porque en muchas ocasiones hemos hablado de los valores que se asocian a cada una de las comunidades, a la comunidad de Bitcoin, por ejemplo, frente a la comunidad de Ethereum. Y hemos señalado que en muchas ocasiones la comunidad de Ethereum se comporta de un modo más social. No sé si podríamos definirla como más cercana al socialismo, pero desde luego tiene componentes mucho más inclusivos y no basados en la meritocracia y las normas del mercado, que serían probablemente los valores que rigen algunas comunidades como la de, por ejemplo, Bitcoin. De hecho, de alguna manera esta filosofía habla un poco de potenciar el beneficio de todo el ecosistema frente al beneficio personal, que sería por tener una Ethereum Foundation más fuerte, y en el fondo cuando estamos hablando de quitarle potencia, estamos hablando de que probablemente las personas que formen la Ethereum Foundation podrían tener más recursos, por lo cual creo que esto realmente habla de una nueva filosofía antes. Mientras Jesús estaba en Bogotá, yo estaba aquí tratando de seguir el evento que se estaba produciendo. Y si, como yo, no habéis podido ir a Bogotá en esta ocasión o no vais a un evento en el que hay un gran hackathon, recordad que muchos de ellos, la mayoría hoy en día, son organizados por ETH Global. Lo mejor que podéis hacer es estar atentos a la web de ETH Global, porque allí se publican todos los proyectos. Además, en su Twitter suelen publicar cuáles son los ganadores, y echarles un ojo, un vistazo, nos da una buena idea de cuáles son las tendencias en este momento en el ámbito de DeFi y también poder aprender algo de las personas. Yo lo que suelo hacer es añadir a estas personas, a sus cuentas en Twitter, a una lista, porque ya sabemos que muchos de los proyectos que finalmente acaban siendo exitosos, pongamos el ejemplo, por ejemplo, de Aave o de incluso Ethic Hub o Superfluid, surgieron en estos hackathons. Vamos a hacer un breve repaso de algunos de los proyectos que hemos podido ver allí. Uno de ellos era el Velop Scan Explorer. Este es un proyecto, si no me equivoco, que sirve para navegar sobre los datos en bruto, binarios, que se escriben en la Beacon Chain. Y es que supongo que al igual que en otras cadenas de bloques, aquí se pueden escribir mensajes, hashes, etcétera. Y bueno, pues supongo que hay un estándar, que de hecho señalan aquí, que permite pues escribir datos en esta cadena, linkarlos para que de esta forma podamos tener una referencia de cuándo ocurrió algo. Y esto pues es un ejemplo de, bueno, cómo se pueden consultar. Claramente vamos a un mundo de un data en real time, con lo cual yo creo que va a haber cada vez más herramientas que realmente reflejen esto. Yo creo que blockchain, entre otras cosas, lo que permite es producir un montón de información que pensábamos que iba a estar muy limitada, pero con todas las arquitecturas de escalabilidad que hay, realmente podemos ver mucho. De hecho, estamos viendo una gran tendencia a que todas las aplicaciones acaben estando en arquitecturas de blockchain. Otro de los proyectos que pudimos ver es este, Bitstreams. Y la verdad es que no he podido echar un ojo a este proyecto, pero utiliza Superfluid para crear sistemas en los que un jugador puede apostar contra otro. Muy interesante porque en función del desempeño del evento, del partido, supongo, de lo que sea, los fondos pues se distribuyen de una forma o de otra. Bueno, estuvimos con Fran Superfluid, que es una de las personas que viene al evento. Estuvo hace poco en Mesari, en una mesa redonda con PayPal y con todas las prácticamente los medios de pago internacionales. Y bueno, yo creo que son de estas innovaciones de 0 a 1. Es decir, pensar que todo lo que antes era una transacción puede ser una transacción fluida. Nosotros vemos un mundo espectacular y de hecho ya estamos organizando un workshop para que aquí en España en esta semana se pueda realmente la gente hacer ejemplos o puedan de alguna manera desarrollar sobre este nuevo paradigma que son las transferencias fluidas, lo que llamamos nosotros Fluid Finance, que probablemente sea la última milla de la innovación en transferencias. Superfluid, de hecho, es uno de los proyectos que más nos ha apoyado en una iniciativa que daremos a conocer muy pronto y que involucra a corporaciones y a protocolos. Así que tener la tesorería de una sociedad y gestionarla mediante finanzas fluidas puede ser muy interesante. Muchas empresas en España están mostrando interés en ello. Eternal Reviews, básicamente una plataforma de rating de dApps.
¿Cómo es posible que parece bastante naif? ¿Qué es lo que tiene de especial, Jesús? ¿Pudiste verlo? No puedo profundizar mucho, pero es cierto que tenemos un momento donde cada vez más hay una especie de sistemas en el cual se autorregula. Estamos viendo que realmente la reputación online, los reviews, va a ser una parte muy importante realmente de un sistema que, como estamos viendo, tiene que apoyarse de alguna manera en fuentes fiables, ¿no? Estamos viendo muchas cosas. Yo creo que vamos a modelos de alguna manera donde este tipo de plataformas van a ser importantes para tener esas acreditaciones. A mí me ha llamado la atención porque me ha recordado a un proyecto que es el de Feedback Token, que también está en la órbita de CryptoPlaza. En este caso, el rating se establece sobre las dApps. Muy interesante. Pulp básicamente dice, para cambiar la narrativa de los microlendings, el concepto de préstamo no colateralizado usando identificación personal, pues llega a DeFi. Se está explorando muchísimos conceptos relacionados con la identificación, con los préstamos no colateralizados que implican estudio de riesgo. Yo creo que es un salto evolutivo y que se están creando muchísimas aplicaciones en torno al concepto de identidad digital, que al contrario de lo que creíamos o lo que muchos consorcios creían que iba a ser, está más vinculado a las redes de blockchain pública de lo que pudiera parecer. Totalmente, de hecho, hemos visto una explosión de proyectos que están cogiendo mucho TVL con justo under collateralized loans, con préstamos que vienen del mundo real y que vienen a ofrecer esto. Estamos viendo Maple, también otros bastante potentes que están ofreciendo Gold Teams. Yo creo que estamos solo viendo el inicio de alguna manera de este tipo de préstamos, que bueno, vienen realmente lo que vienen un poco a reafirmar nuestra tesis de que va a ser muy complicado competir en general en cualquier actividad económica si no estás en esta factura financiera. Y creo que esta es una primera etapa donde vamos a ver este tipo de préstamos tradicionales que van a venir a este mundo y donde eso va a hacer, por supuesto, que estas empresas tengan muchas capacidades que le hagan superar con mucho el volumen de estas iniciativas en el mundo tradicional. Muy interesante. Vamos a hacer un breve repaso sobre los que nos quedan, pero recordad que los tenéis en el canal de Telegram para aquellos que seáis miembros de la comunidad. Friends, un proyecto que tiene que ver con el riesgo de hacer staking. Tenemos Transaction, XYZ, tenemos Bixcred, que es un proyecto relacionado con la privacidad. Imagino que el tema de Tornado ha hecho mucho ruido y bueno, habría bastante preocupación y motivación por crear proyectos en ese sentido. Y bueno, pues vemos que hay bastantes proyectos relacionados también con eso. Coedia Network, básicamente un proyecto de red social donde, bueno, pues tienes un incentivo a ayudar a otros, por ejemplo, algo parecido a Stack Overflow, pero con un modelo de incentivos muy interesante. Y bueno, otra de las cosas que ha tenido lugar en Bogotá es la DAOist. Es un evento ya bien conocido dentro de la comunidad, donde podemos normalmente tener una perspectiva de qué es lo que está ocurriendo con uno de los fenómenos que están permitiendo crear empresas de nueva generación, del mismo modo que las startups probablemente fueron el vehículo más exitoso para crear empresas en la tendencia de Internet. ¿Qué es lo que nos puedes contar sobre DAOist? Bueno, como siempre, Felipe, realmente hay que darle enhorabuena por este tipo de eventos. Nosotros hemos estado patrocinando varias ediciones de DAOist a lo largo del mundo. Estuvimos, por supuesto, también en Bogotá. Y bueno, yo creo que en un entorno donde ya realmente llevamos unos años, tampoco tanto realmente, de experiencia en DAOs, creo que ya se pueden sacar muchas conclusiones, incluso en este emergente mundo. Y bueno, se puede sobre todo de ver un poquito qué tipo de cosas se está intentando. No hay que olvidar que el concepto de DAO probablemente sea uno de los mayores experimentos en gobernanza de proyectos o de corporaciones que estamos viendo. Y hay que decir que proyectos que podríamos considerar como una DAO, como Ethereum, por ejemplo, o otros muy grandes, como todos los proyectos de DeFi, han conseguido realmente crecimientos y realmente creación de valor impresionante. Con lo cual creo que probablemente estamos hablando de uno de los fenómenos más importantes que hay en cripto, y esta conferencia en concreta se centra específicamente en todo ello. Muy interesante. Veremos las conferencias que probablemente estarán disponibles en Internet a lo largo de los próximos días y trataremos de hacer un monográfico, alguna sesión en la que podamos ver los vídeos más interesantes y después tener una mesa redonda donde podamos analizar las conclusiones. De hecho, una de las cosas que hacemos en la comunidad ya, y hemos hecho varias veces con alguna temática, es de alguna manera hacer un poco un mirroring, esa palabra te la cogí a ti, Alberto,
que es un poco de tratar de sacar lo mejor de cada conferencia. Creo que es importante, de alguna manera, en el mundo que nos vivimos, curar el contenido, y creo que seleccionar las mejores charlas de estas impresionantes conferencias creo que es una labor que la gente al final agradece mucho y que nos permite realmente tener el tiempo para ver exactamente qué se está hablando en este fenómeno. De hecho, probablemente hagamos un curso de DAOs. Porque realmente creo que, bueno, aquí ya en CryptoPlaza tenemos una DAO, porque no solo hay que a veces teorizar, también hay que profundizar en ellas, pero yo creo que es un fenómeno, desde luego, del que nosotros vamos a estar muy, muy pendientes y ya, como digo, muy bien relacionados con lo que es a día de hoy las conferencias y la gente que está liderando este movimiento. Totalmente, Jesús. Una de las noticias que más nos ha llamado la atención esta semana es este artículo donde se habla sobre la evolución de las redes sociales y donde se pone un framework para razonar. Los frameworks suelen ser inexactos, pero nos ayudan a razonar o a sacar determinadas conclusiones sobre una tendencia concreta. Fijaos que se habla de experiencias que son nativas para los ordenadores de escritorio y hablamos de redes sociales que surgieron entre el 2002 y el 2004, como por ejemplo Facebook. Después hablamos de una segunda generación, en este artículo se detalla, de redes sociales con una experiencia mobile first. Instagram, TikTok, desde luego, es un ejemplo de ello. Y aquí probablemente hablamos de cosas como, por ejemplo, el contenido que se genera en pantalla vertical, que es ahora un gran debate en torno a la comunidad de creación de contenidos. Si crear contenido en horizontal o en vertical, pues te permite llegar a más cantidad de audiencia, ¿no? Y por último, tenemos las blockchain enabled experiences, es decir, redes sociales que priman por encima de todo no que el usuario las consuma desde un móvil, sino que el usuario las consume a través de conectar su cuenta, su wallet. Y esto es muy interesante porque nos permite, bueno, pues entender realmente que estas redes sociales no tratan de añadir una capa sobre lo ya existente, sino que realmente son algo nuevo. Diseñan experiencias que desde cero se centran en usuarios que bueno, pues consumen esto así, que tienen un wallet. Bueno, de hecho, yo creo que es que va a pasar todo lo que son redes sociales y ya lo estamos viendo. Ya Facebook, Twitter nos dejan ya introducir NFTs dentro de estas redes, están ya cada vez más. Creemos que esa es quizá la web 2.0, 2.5 que llaman, ¿no? Pero creo que vamos a entrar en una dinámica de 3 y desde luego CryptoPlaza va a ser de manera una experiencia de esa entrada en las nuevas redes sociales. Estamos experimentando ciertas cosas, estamos hablando con muchos de los proyectos que están liderando este entorno ya desde hace tiempo y desde luego vamos a entrar. De hecho, el evento será una experiencia web 3.0. Totalmente. Vamos a cambiar muchas cosas en CryptoPlaza probablemente a lo largo de los próximos meses. Todos los años realmente nuestra comunidad cambia y crece muchísimo, pero vamos a tratar de ser un agente que cura contenido y que distribuye ese contenido a través de experiencias basadas en la Web3. Así que este tipo de cosas, la verdad, nos permiten inspirarnos mucho. Otra de las noticias, no sé si quieres añadir algo más. No. Otra de las noticias que hemos visto esta semana ha sido esta que vemos en The Block. Los VCs europeos finalmente están lanzando fondos cripto. ¿Qué es lo que ha pasado para que tarden tanto? De hecho, hay una frase aquí que me ha llamado la atención. La actividad en el ámbito del venture capital en Europa es superior a la actividad en Asia. Increíble. Y es que el fenómeno de DeFi no está teniendo lugar en Estados Unidos, en Asia, sino que está teniendo lugar aquí en Europa. ¿Qué fenómeno de la trascendencia de lo que es el fenómeno cripto ha tenido lugar en el pasado aquí en Europa? Normalmente ha sido en Estados Unidos. Qué interesante. Totalmente, y que Suiza haya liderado gran parte del inicio de toda esta parte de inversión habla muy bien un poco de lo que es este fenómeno. Es complicado, si nos hubieran dicho hace 10 años que una tecnológica grandísima global se hubiera basado en Suiza. Bueno, eso ha pasado con Ethereum, pero realmente estamos viendo un ecosistema muy potente. Europa realmente siempre tenía falta de mercados. A día de hoy ya tiene un montón de capacidades con esta nueva arquitectura de crecer globalmente y estando basado en algunos de estos países europeos que siempre tienen mucho talento. Es verdad que hemos tenido, como si dijéramos, en general, Europa creo que no ha sabido de alguna manera adaptarse a nivel de VC o a nivel de inversiones o de alguna de vehículos tradicionales a la forma de invertir en cripto. Por eso ahora vemos gran parte de los fondos realmente
basados en Estados Unidos, donde sí que ha habido o en Suiza, donde sí que hay una capacidad. Pero bueno, yo creo que no es tarde para hacer esto. Es verdad que tenemos también ya mucho founder billionaire en Europa, con lo cual, bueno, ha habido también mucha gente invirtiendo fuera de los vehículos tradicionales, pero creo que esto abre realmente esta gran creación de valor a todo el mundo. Y bueno, yo creo que tenemos que ya llegar a un punto donde hemos visto toda esta creación de valor. Creo que es un momento de entender que no estamos ante tulipanes, que realmente este fenómeno que reunió a 7.000 personas de los mejores profesionales es probablemente uno de los fenómenos de creación de valor de tecnología más importantes de la década y que creo que los fondos europeos deberían, de alguna manera, invertir en este tipo de oportunidades. No deja de asombrarme que la mayoría de fondos españoles siguen sin tener compañías cripto en su portfolio y que, si bien algunos de ellos han invertido en compañías de brokering, siguen estando totalmente fuera de una nueva modalidad de inversión que es comprar tokens, que permite exponerse a algunas de las mayores compañías que probablemente vamos a ver en esta década. Algunos de ellos, por ejemplo, AVE o incluso apostar hoy por Lens, pasa por adquirir tokens, algo que muchos fondos no es que no puedan hacer, es que no se plantean siquiera hacerlo. Bueno, creo que es muy importante la noticia, sobre todo también de Bit2Me con Telefónica. Creo que eso abre una nueva, de alguna manera, una nueva etapa, yo creo que en España. Hasta ahora veíamos, de alguna manera, una aproximación muy beligerante hasta todo este entorno, pero Telefónica creo que ha entendido realmente ya dónde está la innovación, ha dado este paso, que realmente yo creo que con el que ha cambiado a un montón a mucha gente que realmente ha estado defendiendo hasta ahora blockchain como tecnología propia y no la parte, sobre todo, de diseños económicos, de finanzas, de incentivos, de coordinación social, que permiten redes que realmente van más allá de la pura base de datos. Entonces, yo creo que esto es importante, abre un mundo, creo que legitima de alguna manera algo que veníamos defendiendo desde hace mucho tiempo. Creo que ahora ya CryptoPlaza, llamarse cripto, ha pasado a una nueva dimensión y creo que yo creo que es una buena noticia porque creo que España tiene que estar en esto muy fuerte y creo que tenemos también que tener eventos como el que pasó en Bogotá, aquí en nuestro país. Por supuesto, en Barcelona ya hemos tenido muchas, Madrid, pero con una apuesta mucho más decidida. Creo que no podemos quedarnos fuera de este crecimiento. Creo que, como en cualquier inversión, probablemente el tomar riesgo, porque era tomar riesgo a la hora de definir CryptoPlaza con ese sobrenombre cripto, pues ahora está pagando rendimiento. Bueno, una de las noticias de las que más se ha hablado esta semana es sobre lo que ha ocurrido con Mango Markets. ¿Es un hackeo? ¿No lo es? Vamos a tratar de explicar brevemente qué es lo que ha ocurrido para reflexionar sobre ante qué nos encontramos. Veréis, Mango Markets es un mercado de derivados y lo que ha ocurrido es que este mercado tenía una serie de deficiencias a la hora de liquidar sus operaciones en el mercado real. Un hacker lo que ha hecho es manipular el mercado comprando y vendiendo activos de baja capitalización, siendo capaz de desplazar el precio para abrir operaciones en este mercado de derivados, de forma que se ponía corto justo antes de vender en el mercado o se ponía largo justo antes de comprar. Se trata, por tanto, de un hackeo. Bien, la diferencia entre un hackeo y un craqueo es que el primero, el hackeo, lo que hace es explotar funcionalidades que a priori no habían sido definidas, pero que no incumplen el contrato social o el contrato con esa compañía. Por ejemplo, reparar la cámara web, la cámara fotográfica del iPhone, no está contemplado, no se puede reparar. Sin embargo, no está prohibido que tú lo hagas. De hecho, la ley te ampara. Eso sería un hackeo, un hack que te permite reparar la cámara del iPhone. Sin embargo, instalar aplicaciones que no están firmadas es algo que incumple la licencia. Si bien es otro hack, lo que implica este segundo es un craqueo. ¿Estamos ante un hackeo de Mango Markets? ¿Cómo lo ves tú, Jesús? Pues yo creo que aquí hay que entender que tenemos varios tipos de hackeos, algunos hackeos, ataques que van a recibir proyectos probablemente. Unos son tradicionales, bueno, de lo que viene a ser código, con el tipo. Y hay otros que realmente llamarlos hackeos, bueno, pues quizá nos pueda despistar un poco a día de hoy. Porque realmente al final lo que estamos hablando es de ataques financieros. Cuando realmente al final, por ejemplo, en este caso, hablamos en concreto eh, por ejemplo, en bolsa, que hay una acción que sube mucho o poco porque se coordina gente, realmente, eso realmente, bueno, pues es algo que a día de hoy está penalizado, pero no deja de ser de alguna manera un comportamiento de mercado tradicional. Lo veíamos con acciones como GameStop, o lo veíamos también en algunos casos como Volkswagen, por ejemplo, lo hemos visto con Porsche, el caso de Porsche.
Y realmente ese tipo de cosas eran un ataque, bueno, pues si realmente probablemente era un ataque contra los inversores realmente que tenían posiciones apalancadas. Bueno, en este caso, como muchas veces la contrapartida es el propio proyecto, estamos hablando de, claro, que la pérdida, en lugar de tener los inversores, lo han tenido en este caso el protocolo en sí. Bueno, yo creo que evidentemente introduce una nueva, sobre todo porque en este mundo, no hay que olvidarlo, estamos ante capacidades que no habíamos visto anteriormente. Básicamente capacidades como poder tomar prestado de alguna manera cantidades de capital muy altas, y eso realmente hace que estos capitales se puedan hacer incluso sin capital, que es lo realmente sin necesidad de alguna manera de tener capital. Entonces, bueno, esto es lo que nos introduce a pensar que cuidado cuando damos contrapartida, cuidado cuando tenemos un futuro de mercados, porque en este mundo puedes pedir dinero casi ilimitado, puedes tener dinero y puedes hacer estos movimientos de mercado que pueden hacer que tu protocolo, de alguna manera, si es la contrapartida, sufra. Totalmente, y no es la primera vez que lo vemos. Hemos visto este tipo de problemas en otros mercados con fallos de diseño. En este caso tiene que ver con el oráculo, pero es cierto, no se trata, en mi opinión, de un craqueo, pero hay que tener cuidado a la hora de diseñar este tipo de Desde luego, yo mercados. creo que además los protocolos se entendieron, sobre todo con los flash loans, que había que tener una serie de como si dijéramos, condiciones o de prevenciones contra este tipo de ataques de manipulación de precio, ¿vale? Y ahí es donde realmente en los mercados tradicionales sabes que cuando algo cae un 15%, el mercado de alguna manera se interrumpe, precisamente para evitar quizá algún tipo de vamos cada vez a ir viendo, pero hay que entender que estamos en un mercado tan abierto y tan que está expuesto probablemente a lo que llaman dark forest, que ya a veces lo hablan, que son entornos extremadamente, como si dijéramos, complicados, porque cualquiera de alguna manera puede, lo cual es un estrés muy interesante y hace que el tiempo de alguna manera demuestre que también es posible dar esta capacidad, pero también la experiencia va poniendo todas esas precauciones que en un entorno tan abierto es necesario tener. Totalmente. Y bueno, vamos con una noticia que creo que te va a gustar, Jesús. Tú eres un auténtico fan de gestionar carteras utilizando un instrumento de nueva generación, que son los pools. Pero normalmente cuando gestionamos la cartera de esta forma tenemos que renunciar a ciertos instrumentos de mercado, como por ejemplo el apalancamiento. Y en este caso, lo que queremos presentar aquí y queremos que reviséis, porque es un servicio muy interesante, es Sentiment. Sentiment va a lanzar dentro de muy poco su servicio este viernes y lo que en la red de Arbitrum, y lo que va a hacer es permitir que puedas apalancarte con posiciones en pools. Muy interesante porque este tipo de herramientas permiten tener más juego o dar más juego a la hora de desarrollar estrategias de gestión complejas. Bueno, Más el direccionales. apalancamiento siempre hay que tener mucho cuidado con él, pero es verdad que hay veces, por ejemplo, que es necesario. Estamos, por ejemplo, en bonos. Los bonos son productos que tienen realmente poca rentabilidad, entonces es necesario utilizar un poquito de apalancamiento para tener un poquito más de rentabilidad. Algo que en momentos de estrés, como hemos visto en el Banco de Inglaterra, puede causar problemas, pero que habitualmente es una dinámica habitual. Creo que los pools, y en concreto la gestión en pools, es para mí una innovación radical a lo que va a ser la gestión de activos, y creo que estas herramientas de luego van a permitir también hacerla un poco más sencilla. Y bueno, otra de las noticias que ha dado mucho que hablar esta semana ha sido el nuevo white paper de Atom. Seguro, Jesús, que de esto se ha hablado en Colombia, y es que este nuevo white paper tiene cosas muy interesantes, como por ejemplo el cross staking, que permite depositar colateral en una de las redes para hacer staking en varias, pero también tiene cosas negativas. Por ejemplo, se realiza una emisión nueva de Atoms que algunos consideran exagerada, que devalúa en las tenencias de los actuales holders, pero que daría más sostenibilidad al proyecto a largo plazo y sería compensada mediante esas actividades de staking. ¿Cómo lo ves tú, Jesús? Bueno, realmente en la última newsletter que tenemos de inversión de Criptoplaza, que compartimos con toda la comunidad, hablábamos un poco de esta transición de Atom a un modelo ya con una cierta diseño económico. También pasó con Ethereum. Ethereum nació inicialmente, bueno, con un diseño quizá con poco, donde realmente el diseño económico no era tan importante, pero hemos visto que estas redes al final dependen en mucho en el valor de su token para su seguridad. Es decir, que ya no es una cuestión trivial el no pensar en el diseño económico, sino que estas redes
necesitan de alguna manera para asegurarse de que realmente sean capaces sus tokens de capturar valor. Creo que Atom da un paso adelante en una arquitectura que inicialmente era realmente, como si digamos, que tiene un leitmotiv en general, que era el tema de redes de blockchain totalmente soberanas, lo cual introducía realmente Atom siempre había sido una especie de token meme porque realmente era una especie de software libre donde se desarrollaba una serie de software donde Atom no jugaba ningún papel fundamental. Atom 2.0 cambia toda esta dinámica, manteniendo un poco esa filosofía de alguna manera soberana y también de alguna manera introduciéndonos en esa nueva narrativa de las app chains que ha venido también a aportar mucho. Digamos, para entenderlo de alguna forma, que el modelo Ethereum sería un modelo más nación, donde las aplicaciones serían como si dijéramos provincias o estados dentro de esa nación. Digamos que Atom tendría un modelo más soberano que podríamos incluso comparar como la OTAN. Es decir, no hay tanta integración, cada país de alguna manera crea su forma o sus medios de defensa, como si dijéramos, soberanas, pero es verdad que luego todos se ayudan, ¿no? Entonces sería un poco un nuevo modelo diferente que está explorando Atom y bueno, a día de hoy realmente probablemente digamos que son los dos caminos a explorar un poco en cuanto a cómo realizar arquitecturas de seguridad en blockchain. Muy interesante, desde luego, a dónde nos llevan los mecanismos de coordinación social. Veremos cómo avanza Atom cuando haya diferentes redes que se disputan, en muchos casos la hegemonía y los incentivos pues quizá puedan ir en contra de esto, pero es interesante cómo se está planteando. Bueno, por último, revisar algunas noticias que creo que son de actualidad y que nos han llamado la atención. La dominancia de las stablecoins es algo que conviene tener presente. USDT Tether sigue siendo la stablecoin que domina el mercado, pero en este caso se está acercando o se está alejando de esa posición dominante y es que USDC viene pisándole los talones. Muy interesante como USDC ha conseguido establecerse como la moneda más solvente o en la que más se confía, ¿verdad? Totalmente, aunque estuvimos allí con el equipo de AVE, no hay que olvidar GHO, que prácticamente está a punto de lanzarse y tiene pinta de ser una de las monedas también más importantes. Bueno, creo que todo aproximación regulatoria ha puesto mucha presión en general en encontrar quizás monedas no tan dependientes. Desde luego a día de hoy las monedas estables que están triunfando son monedas, como decíamos, casi diría que de bancos, lo cual también aporta una cierta seguridad, pero también quizá vaya un poco en función también de un poco fuera de lo que es un poco lo que es el objetivo un poco de que haya monedas realmente que no dependan de ningún estado. En cualquier caso, monedas estables va a ser un gran tema. Creo que a día de hoy nadie duda de que es uno de los casos de uso, probablemente la clear application de las blockchains y bueno, que ha superado a Visa. Por lo cual, cuando la gente dice que todo esto no aporta valor, bueno, deberíamos recordar que a día de hoy estas redes transaccionan más que empresas que a día de hoy creo que todos acordaremos que aportan valor como es Visa. Que no aportan valor o que no escalan. Es que mucho se ha hablado sobre la escalabilidad de Ethereum y se ha cuestionado el hecho de que pueda llegar a superar las transacciones que procesa Visa. Como señalas, en algunas aplicaciones ya ocurre. De hecho, yo creo que lo que va a pasar, yo creo que es normal que estas nuevas corporaciones, Visa y Mastercard, exploren un montón de modelos utilizando estas nuevas arquitecturas. Creo que eso van a tener que dar valor también de otra forma y desde luego la escalabilidad es importante y es algo de lo que se ha hablado muy profundamente en todo el evento porque no hay que olvidar que ya tenemos el merge y lo que nos viene de roadmap ahora es un entorno de escalabilidad que podría llegar realmente a permitirnos millones de transacciones por segundo, lo cual implicaría que para mantener la seguridad estando en Ethereum, con pagar 0,0322 céntimos, eran las predicciones que había, se mantendría toda la seguridad. Con lo cual, vamos a ver a partir de ahora una batalla realmente potentísima, porque viene realmente todo un roadmap de escalado en Ethereum que va a llegar a esta arquitectura probablemente a otro nivel. Totalmente, y vamos a ver si el nuevo modelo de incentivos permite asegurar más capital, asegurar más valor con menos. Es algo que vamos a poner a prueba. Y por último, tenemos una noticia de ENS. Básicamente bueno, cuéntalo tú, Jesús.
Bueno, aquí tengo de hecho mi NS, que además permitía de alguna manera dar mi POAP de haberme encontrado conmigo dentro de la conferencia y que fue una de las actividades más, bueno, una de las acciones más habituales. Pues yo creo que NS es un claro ejemplo de uno de esos servicios también que van a ser core dentro de lo que es Ethereum, se está imponiendo claramente y viene a redefinir los dominios en Internet. Y aún más allá nos contaban un poquito todo lo que es el roadmap de toda esta arquitectura. No hay que olvidar que los DNS es una tecnología que no ha cambiado mucho, digamos, de los últimos... Desde que se definió. Desde que se definió, y aquí estamos ante un DNS con recursos millonarios. Veremos cómo evoluciona este nuevo registro de dominios, pero mucho me temo que lo que vamos a hacer con dominios ni lo pensemos ahora. Pues esa charla fue interesante, pero fijaros la potencia que implica el tener un software de este estilo, una DAO con recursos para desarrollar software abierto. Es una nueva arquitectura. Es muy interesante porque muchos de estos protocolos vienen a redefinir en la web 3 cosas que ya existían en la web 2. Pero claro, como lo primero que hemos creado es el dinero digital, estas nuevas empresas tienen la capacidad de financiarse muy bien, de gestionarse de una forma más eficiente y, por tanto, de tener muchas más herramientas de solapar o de desplazar a sus competidores. Así que, vamos, es muy difícil competir contra una compañía que ya solamente que tenga un token y que sea capaz de alinear los intereses de todas las personas en torno a ella, pero desde luego que tenga la tesorería de ENS. Claro, que hubiera sido, por ejemplo, de muchos proyectos de software libres si hubieran tenido 200, 500 millones de desarrollo. ¿Dónde estarían ahora mismo esos software libres? Esa es la clave. Y precisamente muchas de las cosas, esto lo hablábamos hoy en Token Engineering en la clase, muchas de las cosas que tiene un proyecto de software libre no se pueden monetizar. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta poner a una aplicación de compresor de archivos como aplicación por defecto en Ubuntu o en CentOS? Ese tipo de decisiones, que son decisiones políticas que claramente impactan sobre el negocio de la compañía que estás poniendo como navegador por defecto o como, pues no se pueden tomar de otra forma que no sea participar de una fundación y en general no se puede monetizar. En este caso, este tipo de proyectos pues tienen un token y si quieres cambiar esas cosas probablemente debas hacerte con una cantidad reseñable de tokens. Y otra de las cosas que vimos pues allí en Bogotá también, muy importante, el research científico descentralizado, o si más decentralized científico, así. Realmente creo que vamos a acudir o a entrar en un entorno donde probablemente todo el research científico tenga mucho más recursos. Creo que estamos entrando en una nueva etapa, creo que yendo más allá de las corporaciones y bueno, creo que estamos de alguna manera empezando a ver un nuevo mundo. Muy bien, Jesús. Pues muchísimas gracias por habernos acercado a los que no hemos podido ir un poco más de esa conferencia en Colombia, que por lo que veo ha sido de la magnitud de otras que hemos vivido en París y en Denver probablemente. Así que sin más, te vemos la semana que viene y seguiremos analizando la actualidad. Aquí ya que tenemos el merch, ya hemos podido estar juntos. No exento de algún problema técnico, como habréis podido ver. Ahora tendré que levantarme para finalizar la transmisión, cosa que no estaba planificada. Pero bueno, también hay pruebas en los test, ¿no? El merch se produjo con un par de previos de pruebas en la testnet, pues creo que nos quedará eso. Y nada, oye, espero que no os despistéis con las entradas de CryptoPaza Forum. Y nada, que sepáis que vamos a hacer un montón de actividades. Te voy a sugerir, Jesús, inaugurar una pequeña sección al finalizar esta sesión y es que tenemos una taza del día. Cuéntanos, ¿qué nos traes? Bueno, yo creo que es un poco, es la taza de Fan on the Rise, porque yo creo que es uno de los grandes comunicadores que hay en cripto y bueno, un poco, dado que nos poníamos a comunicar un poquito mejor, creo que era un poco también una referencia a lo importante que es comunicar, que muchas veces en entornos quizá a lo mejor tan frikis, pues quizá no lleguemos a esa adopción masiva, ¿no? Pero y un poco también yo creo que es, bueno, agradecerle un poco también todos sus feedbacks y también intentar que esa comunicación que hace él es tan importante también para todo lo que estamos haciendo y yo creo que animarle a que siga haciendo así. Pues nada más, Jesús, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.